hoy día hay buenos asesores que entienden de asset allocation, o sea, de distribuir este riesgo en distintas clases de activos para calzar en el perfil de esa persona como en sus metas y en todo lo que él busca, ¿cachai? Así como, no sé, alguien puede ir al psicólogo, yo creo que esta cuestión también tiene algo mucho de eso. O sea, alguien que realmente entienda... Se abra a esto, a Exactamente. entender realmente lo que significa. Sí, exactamente. Oye, y que le explica qué riesgo pueda tomar. Sí. Al final la gente no sabe. Hay un error peor que equivocarse, que es no haber tenido la opción de equivocarse, que es básicamente haber tenido opinión y no implementarla. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista. Este espacio en donde hablamos de dinero, finanzas personales, inversiones y siempre tratamos de sorprenderlos con invitados de calidad de la industria financiera y que a veces quizás no tan conocidos de estas empresas de administración que para nosotros son tan importantes porque son con quienes nos relacionamos día a día, aprendemos de ellos y compartimos diferentes ideas. En esta oportunidad nos acompaña Ignacio Godoy, Head de Renta Fija y socio de Falcom. ¿Cómo estás, Ignacio? Muchas gracias por la invitación, Sergio, Fernando. Muy contento de estar acá al fin. Por fin lo logramos, por fin te tenemos acá. Muy bien. Sí, así que ojalá que sea una buena conversación. Sí, esa es la idea. Bueno, Ignacio, como a todos nuestros invitados le preguntamos por qué estás sentado acá, que en definitiva es hablar un poquito de por qué elegiste el mundo de las inversiones, cómo ha sido un poquito tu carrera y de esa forma cómo llegas a tu puesto actual. Sí, claro. Bueno, yo, a diferencia quizás de parte importante del mundo de inversiones, no estudié comercial, estudié ingeniería civil industrial en la Universidad Católica. Y la verdad es que yo terminé estudiando ingeniería civil industrial por un tema como quizás no de mucha vocación, en el sentido de que yo tenía buenas notas en el colegio y en general mis amigos y los que no iba bien terminamos justo en mi generación estudiando prácticamente todo ingeniería. Y ahí la verdad es que mi acercamiento al mundo de las inversiones no era mucho. O sea, había un tío de una abuela que era como conocido y que invertía en bolsa, pero en general no tenía un referente muy cercano que estuviera en el mundo de los negocios tampoco. Mi familia era muy del sector de la salud, habían abogados también, pero poco quizás del mundo de las inversiones y más de los negocios. Y mi carrera universitaria la hice también muy desde el punto de vista quizás más matemático y físico. O sea, ahí mi formación fue ingeniero industrial eléctrico. Que era bien matemático y bien de física, como decía. Y la verdad es que también todo lo electivo y como los optativos que fui tomando también fueron con una perspectiva más técnica, más que quizás más de inversiones. Ahí siempre, como ahora cuando hago como reflexiones de mi vida universitaria, siempre termino pensando de que nosotros en ingeniería tenemos un muy buen ramo de microeconomía, pero nosotros en Ingeniería en la Católica no tenemos un ramo de macroeconomía. Entonces, los ingenieros de la Católica terminamos saliendo como un poquito de muchas cosas, pero de macro, de inflación, de lo que hace el Banco Central, es algo que la verdad es que no estamos muy familiarizados. Y después cuando terminando la carrera universitaria, ahí era ayudante de algunos ramos, de puros ramos de eléctrica, la verdad. Y tocaba el momento como de buscar pega. Y ahí había un par de profesores, de estos profesores que no eran de tiempo completo en la universidad, sino que hacían ramos un par de veces a la semana y que al final trabajaban en compañías que me dijeron, oye, Ignacio, ¿te interesaría trabajar con nosotros en el sector eléctrico y todo? Y yo lo encontraba interesante, pero sentía que más o menos era encasillarse desde muy chico en algo quizás que era muy específico. Más limitado. Más limitado, o sea, no sé si limitado, pero al final como que después eventualmente tus posibilidades laborales de cambiarse quizás a otro sector eran un poquito más complejas versus entrar a un sector quizás, no sé, agrupémoslo en el sector que no es real, o sea, finanzas corporativas, consultoría y eventualmente inversiones, que eventualmente te puedes cambiar a un sector como más real, de alguna compañía o sector que te gustó, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, ahí como que no me convencía tanto el tema como de entrar al tiro a algo eléctrico. Y ahí hice algunos procesos, sobre todo de finanzas corporativas, que la verdad no me fue bien, por suerte, hoy día. Porque al final te vendían mucho de que la escuela militar, que las finanzas corporativas, que trabajaba harto y que aprendí N, y algo como de la lógica que quería buscar yo. ¿Estás buscando como consultoría estilo Price? No consultoría. Consultoría como concepto no me gustaba mucho, sentía de que era muy conceptual y no tan aterrizado y quizás menos numérico, era muy estratégico más de finanzas, no sé.
pero finanzas corporativas, digo yo. O sea, finanzas, investment banking. Investment banking. Exactamente. Ya. Investment banking, ya sea en un banco gringo o en alguna de estas compañías como que en esa época todavía había M&A, todavía había un mercado de deuda, de emisión de bonos que también era bien fuerte, habían compañías chilenas que eran muy fuertes en eso y también ahí como que me interesaba algo como de ese estilo. El mundo de fusiones y adquisiciones. Claro, exactamente. Y ahí la verdad es que no fui a ningún otro proceso de inversiones que no fuera el de Falcom. Entre paréntesis, Falcom ha sido mi única pega. O sea, yo llevo 10 años ahí y la verdad es que ahí, yo si bien había salido de la universidad, yo todavía tenía que hacer la práctica laboral. Entonces, yo sabía de que tenía una bala de plata, en el sentido de que si es que entraba a trabajar a alguna compañía, yo le iba a decir, oye, ¿sabes qué? Hagamos la práctica, son 2-3 meses que tengo que estar, después hagamos una evaluación y veamos si seguimos o no. Entonces, el tema de las inversiones, yo la verdad es que no lo había evaluado hasta que un amigo me mandó un WhatsApp y me dijo, están buscando una persona que más o menos calza con tu perfil y que también estaría dispuesto como a aceptar una práctica y hacer como este tanteo un par de meses de entender cómo funciona. Y fui, la verdad es que me encontré con una compañía que es bastante más chica, lo que era ahora era en torno a 10, 12 personas. Llevaba un par de años, tenía prácticamente las mismas áreas que tiene hoy, con un área de fondos que es el área de Asset Management, donde estoy yo, que tenía solamente un par de estrategias, tenía 2-3 fondos. Pero a pesar de que me encontré con una compañía que estaba partiendo, me encontré con grandes personas que prácticamente todas siguen hasta el día de hoy, y con un proyecto que yo creo que también estaba bien claro en el mediano largo plazo de más o menos a dónde querían ir. Entonces, bueno, la práctica fue bien, hubo buen feedback de ambos lados y me terminaron contratando como analista de inversiones. Y la pega de analista de inversiones también es algo como que doy el feedback como a la gente que estamos entrevistando cuando estamos contratando. Al final, la pega de analista de inversiones es la que sigo siendo hasta el día de hoy. O sea, uno va agarrando más como seniority, va agarrando un poquito más de experiencia, va armando equipo, va haciendo un poquito más OM, pero al final uno hace una pega de analista de inversiones. Y después uno puede ir cambiando su nombre, analista senior, claro, vice president, portfolio manager, pero al final uno es analista de inversiones. Sí, claro. Y yo te diría de que obviamente que todo eso fue con el crecimiento de la compañía. O sea, nosotros partimos cuando llegué yo en renta fija, manejábamos, no sé, $5 millones, $7 millones. Estábamos recién partiendo. Y la verdad es que eso nos ha ido permitiendo como implementar nuestras estrategias, que ir teniendo más clientes. Y la verdad es que el día de hoy, como a nivel Falcom, yo te diría de que esa área que partió muy chiquitita, yo como analista de inversiones, me ayudó también a ir tomando quizás responsabilidades un poquito más rápido de lo que me hubiera hecho como tomarla en una compañía más grande. O sea, claro. Tenías más libertad quizás, más espacio para hacer cosas. Es que al final nosotros también, y si es que lo miráis desde un punto de vista del recurso humano, cuando las compañías son más chicas, tipo, no quiero decir una startup, pero al final te toca hacer un poco de todo. Sí, claro. Cualquier emprendimiento parte así. Exactamente. Entonces, como te tocaba hacer un poco de todo, nosotros teníamos una visión 360 de que las personas que entraban o que hacían asset management con nosotros tenían que estar incorporados en la parte de inversiones, en la parte de presentarle a los clientes, en la parte de hablar con los corredores para comprar o para vender, en la parte operativa, o sea, todo lo que es tesorería. Nosotros que manejamos fondos de inversión, los fondos tienen una cuenta corriente, y la cuenta corriente hay que invertir la plata, y si compráis algo tenéis que tener plata en la cuenta para poder pagarlo, y entonces como que al final toda esa integración de entender asset management como desde adentro en toda su arista, uno te genera, o sea, o te forma muy bien desde muy chico, y particularmente con nosotros, yo creo que como éramos pocos y fuimos creciendo, al final a mí me tocó de a poquito ir tomando como responsabilidades un poco más rápido. Y respondiendo como al final de tu pregunta, hoy día eso me tiene como head de renta fija. Hoy día son 5 fondos los que tenemos, son un poquito más de $700 millones. Lo que hoy día nos deja dentro del mundo de fondos de inversión, sobre todo de activos líquidos, como un actor ya más importante versus lo que éramos hace unos años atrás. Y bueno, y muy contento con el equipo que hemos formado. Yo siempre digo que bueno, nosotros, al igual que ustedes, somos una empresa que principalmente es una empresa de servicios. Lo más importante son las personas. Muy importante para nosotros contratar también gente que nos pueda reemplazar, que es parte de lo que hacemos cuando llevamos procesos de selección, y esperando que vengan también muchos más años en los que sigamos haciendo buena pega con los procesos de inversiones, con el equipo que ya está bien constituido, bien robusto hace ya varios años, y que eso también nos permita seguir creciendo.
Perfecto, clarísimo. Ya llegamos al momento actual. Retrocedimos desde la elección de la carrera, de cuál fue la primera pega, esa experiencia, hasta el momento actual que eres un analista de inversiones con harta experiencia. Oye, y ahí, ¿cuáles son los fondos que tienen hoy en día? ¿Cuáles son en renta fija? Un poco, y quizás sumando a eso para complementar la respuesta, un poco qué es lo que pasó el año pasado, así como para aprovechar las dos preguntas en una, digamos, que fue un año bastante bueno para la renta fija, que ya venimos de varios años que ha estado bien la cosa por ese lado. Obvio. Mira, déjame contextualizar un poco un nivel más arriba como lo que buscamos nosotros en Falcon a nivel de todos los fondos, y después te doy un poquito más de detalle de renta fija y ojalá y también del último año. Al final, en Falcon AGF, que son la administradora de fondos de nosotros, que tenemos fondos de inversiones públicos, nos enfocamos mucho en las grandes clases de activos que se manejan desde Chile, en mercado de capitales. Y ahí la verdad es que partimos con 2 cuadrantes. Digo cuadrantes porque después se agregan los otros 2, que es básicamente renta variable chilena y renta fija chilena. Ignacio, te voy a interrumpir un segundo porque ¿ustedes tienen solo fondo de inversión público? Sí. ¿Y fondo mutuo no tienen? No. Ya, después podemos en eso y por qué. Sí, después podemos andar en eso, pero es por un tema de estrategia comercial y también de que el fondo de inversión también, sobre el fondo mutuo, tienen algunos beneficios que son... Espectacular, que una muy buena pregunta, pero dejémosla para después. Entonces, al final, partimos con renta variable Chile, con el fondo de acciones que es el Falcon Tactical, que partió el 2014. Y después el segundo fondo que partimos como con esta estructura, el Falcon Chilean Fixed Income, que es uno de los fondos que actualmente manejo yo. Ahí la verdad es que cuando partimos, y esto es como más filosófico también a nivel de AGF, habían varias alternativas para ser una administradora de fondos con la nueva ley única de fondos que había salido recién por el 2015. Claro. Y han habido varios modelos bastante exitosos de administradoras que se formaron más o menos en el mismo tiempo que nosotros, que creo que siguieron un modelo un poquito distinto de nosotros, que es el que te digo, estar en las grandes clases de activos del mercado de capitales más financieros, que es básicamente ser un estructurador de fondos. O sea, agarrar un fondo, una oportunidad, empaquetarlo, venderlo a inversionistas institucionales, principalmente porque al final tienen tickets más grandes, o sea, invierten un poquito más de plata, y cerrarlo e ir al siguiente. Y hoy día hay varias administradoras que con ese modelo que le ha funcionado súper bien, tienen 40 fondos, 50 fondos, 70 fondos, y que agarraron como expertise de estructurador. Nosotros, a diferencia como eso, queríamos ser más un asset manager, o sea, un administrador de activos más que un estructurador. Pero eso conlleva un camino que es mucho más largo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un asset manager de un fondo de renta variable o de renta fija y vas donde un inversionista institucional o cualquier inversionista que es más o menos profesional, te dice, ¿dónde están tus 3 años de track record? Claro. Track record, que básicamente ¿cómo te ha ido? Claro. Y tú le dices, no, es que llevo 6 meses. No, venme a ver en 3 años más. Exacto. Venme a ver en 5 años más. Entonces, el partir... Todavía con 10 te cuesta. No, incluso, sí. Claro, hay inversionistas que incluso te muestran, oye, ¿dónde están tus 10 años? Y esa partida obviamente fue un poco más lenta, pero conscientes también de que con pocos fondos podéis tener una escala un poquito más grande. Después eso se fue robusteciendo en Chile, y ahí partimos con la pata más de Latinoamérica. Y hoy día tenemos fondos de deuda latinoamericana y de acciones latinoamericanas. Un poco porque también la siguiente lógica, y sobre todo sentado desde acá de la región, de Chile, no te vaya a poner a elegir acciones en, no sé, pues en el Nasdaq. Claro. No, tu siguiente paso natural es hacer cosas en Latinoamérica. Claro. Entonces, eso hoy día nos tiene con 7 fondos. Hay algunas de las estrategias, por ejemplo, en renta fija chilena tenemos 3 fondos, en acciones chilenas tenemos 2 fondos. Pero eso, mucho foco en estas grandes clases de activos y en activos tradicionales. Ahí, y ahora salto al tiro a como quizá un poquito más de la renta fija, el hecho de hacer como activos tradicionales desde una AGF o de una administradora independiente, igual, y sobre todo para partir, tú tenés que buscar un valor agregado quizás un poquito distinto al que te entregaba un fondo de una administradora tradicional, digamos, tipo bancaria. No necesariamente bancaria, pero tipo bancaria. Exacto. En el que, sobre todo en renta fija, hay muy poca diferenciación. O sea, los fondos mutuos en general de renta fija, tipo 3, tipo 2, son todos bastante parecidos en las distintas administradoras. Y en esa época también la renta variable era muy indexada. O
sea, tú veías y los fondos seguían un índice y ese índice desviaban un poquito más, un poquito menos en una compañía, en un sector, etc. Pero en general había poco como riesgo quizás, como activo en los portafolios. Y ahí obviamente que nosotros, para diferenciarnos y para tratar de generar un poquito más de interés en nuestros clientes, fue que dijimos, hagamos clases de activos tradicionales, pero pongámosle algo un poquito distinto. Y ahí con los fondos, con los 4 cuadrantes, que son todos los fondos que tenemos, creemos que tenemos estrategia y un poco lo que tratamos de transmitirle a nuestros clientes, de que si bien estamos en cosas que son súper tradicionales, tenemos estrategias que creemos que podemos sacarle un poquito más la punta al lápiz para entregar retornos que son un poquito por sobre los promedios de la industria en estas clases de activos. Entonces, eso como a nivel como filosófico de las estrategias de los fondos, en renta fija chilena es lo mismo. O sea, nosotros, y ahí un poco el discurso que le damos a nuestros clientes, es que tenemos un foco muy corporativo. La renta fija corporativa hoy día como que uno tiene distintas formas de definirla, pero nosotros la definimos como los bonos de las compañías. No gobierno, no banco. No tan bancario gobierno, que es como lo clásico del fondo mutuo. Claro, de tal cual. Oye, ¿te puedo detener un segundito para después Sí, con esa idea? Dijiste que una de las cosas cuando partieron más fuertes era diferenciarse del mercado. Hoy día, que ha pasado agua bajo el puente, ¿siguen estando más solos en esa diferenciación o han salido otros actores a copiarles la receta para hacerla fácil? Buena pregunta. Tener tranquilidad financiera no se trata de saberlo todo, se trata de estar bien acompañado. En Patrimor somos una empresa chilena experta en planificación financiera, asesores independientes y certificados por la CMF. No somos un banco ni una AGF, no vendemos productos financieros y no tenemos conflictos de interés. Ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas, desde deudas hasta inversiones, para aumentar el patrimonio. En Patrimor te acompañamos para que tomes decisiones financieras con criterio, independencia y foco en lo que de verdad importa para ti. Mira, yo creo que en renta variable la respuesta es sí. O sea, en renta variable hoy día hay muchos fondos buenos, hay harta gente haciendo la pega. La verdad es que hay harto asset manager o incluso algunos fondos o equipos quizás en casa o en AGF un poquito más tradicionales que están tratando de dar este valor agregado con fondos más activos. En renta fija yo creo que también, pero menos. ¿Por qué? Porque en general la renta fija, cuando a ti te va bien en renta fija, tú le sacaste un punto más al resto, Claro. medio punto más al resto. Claro. Entonces, como que quizá el premio a arriesgarte un poquito más no es tan evidente como en renta variable, que no sé, pues si tú miráis los retornos de los fondos de renta variable del 2025, que el IPSA rentó un 58. Claro, hubo 80. Hubo 80, hubo 70, hubo 35, exactamente. Entonces, como que ahí se nota un poquito más, pero claro, en renta fija esas diferencias son de 1 punto, 2 puntos. Entonces, creo que en general cuesta. O sea, nosotros convencer a un cliente que está invertido en un fondo y todo y que se cambie a nosotros, como que el status quo del fondo de renta fija es más difícil de romper que quizá en el de renta variable. Porque esa respuesta para nosotros es al revés. Es como obvio. Sí. En el sentido de que con un pseudo nivel de riesgo más acotado lográis un 1% escaleta, ¿cachai? Viéndolo desde el otro lado. Porque nosotros tenemos una visión más conservadora. Por eso ya también la pregunta, que es interesante que el mercado en general veis más la timba al final, en palabras que se decía. Veis esa dispersión de resultados para ver la zanahoria al final. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención cuando uno ve fondos mutuos, es como un vendedor de fondos mutuos de una jefe se trata de diferenciar del otro. Porque la verdad es que es todo muy reparecido. Entonces, todo igual, claro. La verdad es que en renta fija yo siento de que hay AGF, hay 2, 3, 4 AGFs que yo siento que nos las topamos harto, que hacen muy bien la pega, que entregan muy buenos fondos activos, pero veo más esa tendencia en renta variable que en renta fija, la verdad. Bueno. Sí, ahora volviendo al tema de la venta, de cómo se diferencia, al final lamentablemente sabemos que los resultados pasados son los que se utilizan mucho en la venta del fondo mutuo. Que si algo le fue bien el año pasado... En la bancaria, dices tú. Sí, no quería decirlo, pero bueno. Ya, pero en una pausa nomás. Ya. Entonces, estamos en los fondos de renta fija y la pregunta que quedó ahí pendiente era cómo había sido los retornos del año pasado de la renta fija, que ha sido un buen año. ¿Qué pasó en definitiva? ¿Qué explica esto que ha estado ocurriendo? Sí, claro. Bueno, al final,
si es que uno ve el ciclo un poquito más largo, o sea, nosotros tuvimos una componente inflacionaria a nivel mundial muy fuerte, que partió el 2021, 2022, mediados de la pandemia, finales de la pandemia, que en Chile se vio un poquito como exacerbado por todo el tema de los retiros de fondos de pensiones. Y todo eso dejó las tasas, tanto internacionales y acá en Chile, muy altas. O sea, este dato me acuerdo bien porque fue justo cuando se rechazó el cuarto retiro en el Senado, pero más o menos en tipo octubre, noviembre del 2021, que fue justo después de los retiros, acá en Chile el bono en UF, o sea, la base, o sea, el bono de gobierno está en UF más 3, un poco por sobre incluso, y el promedio de los bonos corporativos está sobre los 100 puntos de spread. El spread es básicamente la diferencia que hay entre lo que te paga un bono, o sea, la tasa de un bono y el bono de gobierno. Y eso te configuraba que tú podías armar un portafolio con súper buena clasificación de riesgo, digamos un bono tipo Copec, con retornos bastante por sobre UF más 4, no sé, UF más 4,5. Y eso, obviamente, es el devengo esperado hacia adelante. Entonces, si es que tú te paras hoy día y tú compraste ese bono de Copec o de cualquier compañía buena hace 3, 4 años, a UF más 4 y tanto, 5, tú te llevaste ese UF más 5 a la casa porque la compañía te pagó. Claro. Entonces, tuviste coyunturalmente 3, 4, 5 años de tasas muy altas, tanto a nivel de las bases como a nivel más corporativo. Hoy día eso ha ido avanzando. Obviamente que el ciclo, tuviste años 2022, 3, 4 y 5 muy buenos para la renta fija, sobre todo acá en Chile. El 2022 fue más malo y el 23 en las tasas afuera, pero en Chile ese justo calzó un poco con los periodos altos de inflación. Entonces, los retornos en UEF quizás no fueron tan buenos, pero igual tuviste retornos nominales muy altos. Y hoy día eso se ha ido estabilizando. Cuando tú miráis, sobre todo la tasa acá en Chile, que es un poco lo que estábamos conversando como de renta fija local, tú veis que el bono en UF del gobierno a 5 años, que es como el que usamos de referencia nosotros, está en niveles del 2,25, que igual es por sobre los niveles que teníamos previo, no sé, el 2019, previo, no sé, el 18 de octubre del 2019. Y eso tiene varias explicaciones, ¿eh? O sea, yo creo que hay una componente de explicación que son las tasas internacionales. O sea, las tasas internacionales hoy día están más altas. O sea, si uno ve las tasas afuera, el Treasury a 10 años, bueno, lo mismo que las tasas más cortas de la FED, está todo más alto. Pero también quizás hay algo también más interno. O sea, hoy día los premios por plazo en Chile quizás deberían ser un poquito más altos de lo que eran hace 5 años atrás. El premio por plazo es básicamente lo que yo le exijo a un bono por sobre la parte más corta por la incertidumbre que me genera si me va a pagar o no en el tiempo. Y un Chile que tenía un 28% o 30% de deuda sobre PIB y un premio por plazo de 1%, ahora tiene mayor deuda sobre PIB y también debería tener un premio por plazo un poquito más alto. También el Banco Central te ha ajustado relativamente la tasa de política monetaria neutral real, te la ha subido medio punto, o sea, de 0,75 a 1,25 en el último IPOM. Entonces, acá como que siento yo de que si bien tuvimos, y tratando de enganchar un poco con tu pregunta, si bien tuvimos como muy buen viento de cola y como muy buen retorno, sobre todo la tasa base acá en Chile se está estacionando quizás en un nivel un poquito más alto del que tenía el 2019. Eso como a nivel como de tasas de gobierno más macro. Después está todo el tema más de spreads que comentábamos, que básicamente lo que te pagan las compañías por sobre la libre de riesgo. Y ahí hay un fenómeno mundial, que es básicamente que los spreads están muy apretados. Y ahí hay varias explicaciones. Eso quiere decir que la tasa que paga una empresa es muy parecida a la de libre riesgo. Están muy parecidas. Incluso puede ser negativa hoy en día. O sea, y tiene sentido, porque hay gobiernos que no se portan tan bien como una empresa. Sí, no, de hecho salió un artículo del FT hace un par de meses que salía de que en Europa, sobre todo como de referencia a Francia, los bonos en euro, no sé, había como 90 compañías que tienen tasas más bajas que Francia. O sea, que básicamente que te dicen de que el riesgo que están viendo en ese país que es mayor que el que están viendo en una compañía como Airbus. Entonces, totalmente. Entonces, y hace sentido. Y hace sentido. Y, sí. y esa es una de las explicaciones que te quería decir de que por qué uno hoy día puede ver que los spreads están más apretados. O sea, hoy día las responsabilidades fiscales que tú ves en los distintos gobiernos
o sea, están bien por lejos de lo que fueron hace 5 o 6 años atrás. Quizás los mal acostumbró la pandemia. Claro. No sé, hoy día Estados Unidos sigue con un déficit fiscal en torno al 6%. Entonces, como que el mundo en ese sentido ha ido tendiendo a preferir los bonos en algunos países preferir los bonos de las compañías que de los soberanos. Por ejemplo, en Brasil pasa eso mucho. Hay 15, 20 compañías que la tasa es más baja. Bueno, y en Argentina, ¿para qué decir? O sea, en Argentina las grandes compañías se ven o el mercado las ve con bastante menos riesgo que el mismo país. Oye, ¿las Magníficas 7 emiten? Sí, pero, o sea, nosotros estamos bien lejos del mundo de la renta fija en dólares, pero sí. Se emiten igual y sí, emiten igual. También sí, baja, muy baja. Baja, Claro. muy baja. Ya. Sí. No sé exacto cuánto Sí, es, claro, pero sí sabía. es bajo. Ya. Es bajo. Ya. Eh, Es que cuando tenemos un buen invitado, uno Exactamente. aprovecha de hacer Sí. preguntas. Pero, por ejemplo, ahí están, por eso me voy a saltar totalmente pero la pauta. La pauta, pero por eso le están pegando tanto, por ejemplo, hoy día los bonos de Oracle, que el Claro. spread ha saltado de forma bien agresiva y están muy atentos ahí los Todos están vigilantes. mirando eso. A Meta también le empezaron a pegar, pero versus Google, que hoy día la tiene comprimida verdad. a nada. sí. Sí, porque están asumiendo más riesgo hoy en día en las decisiones que están tomando relacionadas a la inteligencia artificial. Claro. No, ahí los CAPEX que tuvieron fueron gigantescos. Sí. Y al final... Y siguen. Bueno, y el CAPEX se financia o con EBITDA o con deuda. O con deuda. Exactamente. Ya. Hechas las pausas. Sí. sigamos. No, perfecto. Claro, entonces al final tenía este contexto en que los bonos de las compañías pagan bastante menos. Y una explicación es esa, o sea, el mayor riesgo quizás que ven los inversionistas como a nivel fiscal de los mismos países. Y otra explicación también es que como las tasas de gobierno están altas, como que el inversionista ve de que un bono que antes le pagaba un 3% hoy día le paga un 6%. Y una compañía que conoce, no sé, de las mismas compañías que decís tú en Estados Unidos, en Europa, incluso acá en Latinoamérica, pero ese mismo bono que hoy día está al 6, en algún momento ese mismo inversionista lo compró al 2. Claro. O sea, acá tenemos que recordar que el Treasury estuvo, no sé mucho tiempo, pero el Treasury, el bono de gobierno de Estados Unidos, estuvo bajo el 1. O sea, hay bonos de Codelco emitidos a tasas del 3%. O sea, y hoy día la libre de riesgo en Estados Unidos está al 4%. Entonces, como que en ese sentido yo siento de que el cupón es muy bueno, o sea, las tasas son muy buenas, entonces al final el inversionista tiende menos a mirar al spread y a ver cómo lo que le está pagando esa compañía. Yeah. Pero en Chile, y aterrizando un poco, o sea, esta tendencia mundial se replica en Chile. Hubo un orden, yo creo que bastante lógico en cómo eso se fue apretando, o sea, cómo fue surgiendo la demanda. Acá hay 3 mercados como de renta fija que tienen profundidades distintas y que profundidad me refiero con la liquidez, con cómo se van comportando los precios en base a la oferta y la demanda, en el que básicamente se separan por clasificación de riesgo. O sea, tú tenés toda la parte de los bancos AAA, que es muy líquida, con harta profundidad, después toda la parte más corporativa, AA, AA+, quizás, que tiene cierto nivel de menos de profundidad, hay menos papeles, pero que igual en transacciones, y después toda una parte más derechamente high yield. O sea, o más de alto retorno, o sea, de compañías que tienen balance más abultado en términos de deuda y por eso te pagan una tasa un poquito más alta. Y ahí cuando uno ve todo este ciclo, que era el que comentábamos, que siento yo que está muy marcado desde que se rechaza el cuarto retiro y que viene una estabilización de la tasa del mercado de capitales y después ahora, bueno, ya hemos tenido la convergencia de la inflación, etcétera, etcétera. O sea, ha bajado la tasa de política monetaria también el Banco Central. O sea, como que si es que uno parte desde ese punto de vista, uno ve que la primera parte del apetito por riesgo fue al bono más conservador, al bono AAA del Banco de Chile. Después fue convergiendo y fue, porque ya se puso caro ese bono, claro. y después se fue al de Copec. Y después ya no quiero individualizar en compañías como de clasificaciones de riesgo más bajas o entre comillas más riesgosas, pero fue permeando también a esa compañía de clasificación más baja. Y ahora, en los últimos 6 meses, un año, ya tú has visto que esos papeles que estaban rezagados en la renta fija, que eran los papeles, entre comillas, más riesgosos, que por clasificación de riesgo o por el sector en el que están, ya empiezan a mostrar buenos resultados. En general, las compañías están generando buenos flujos de caja, etc. Y tú veis cómo esas tasas también han ido comprimiendo. Entonces, como que ya ese mercado recorrió o está recorriendo la última milla. Y aquí parte el ciclo, como también lo vimos en el 2017-2018, en el que parte una nueva oleada de emisiones, en que compañías
de menor clasificación de riesgo también pueden volver a emitir. Así que eso es más o menos como lo vemos en términos de la parte como más corporativa. Durante el 2025 se emitieron $6.000 millones en bonos corporativos sin contar bancos. Este año ojalá sea un poquito mejor para que toda esta demanda que hay por renta fija se te compense por el lado de la oferta también. Y bueno, y obviamente que estabilizados, como decía hace un rato, en un nivel de tasa un poquito más alto que entrega retornos ajustados por riesgo para un fondo corporativo en torno a UF más 3. Si le metí un poquito más de pimienta, UF más 4, que son niveles mejores que los que teníamos el 2018, 2019. Claro. Dale. Y ahí es importante explicar esto que yo creo que es súper importante, que la gente lamentablemente está acostumbrada a invertir en depósito a plazo. Vivimos la fiesta de los depósitos a plazo por todo esto que tú acabas de comentar. Y yo creo que es importante hacer mención a qué es lo que uno puede esperar hoy en día en esta comparación, que es súper simplista, pero que yo creo que es bien gráfica para entender lo que significa invertir en renta fija con los riesgos que implica, que yo siempre hablo de un escalón más o 2 escalones más de riesgo, y cuál es la diferencia en retornos que para una persona que es conservadora puede obtener en esta diferencia. Porque hoy en día la realidad es que un depósito a plazo va a pagar en el 2026 con suerte un 4% nominal, que en definitiva es UF más 1%, ya llegando a la meta, la UF, la inflación. Y estos bonos corporativos que tú mencionas es UF más 3, o sea, nominal algo como el 6%. Entonces está alguien ganándose un 2% extra o un 3% extra en activos que son diferentes, tienen un poquito más de riesgo, pero que en realidad siguen siendo conservadores. Entonces, hago esta pregunta que yo creo que es necesaria para que mucha gente entienda también y se lance al mercado en instrumentos que son un poquito más riesgosos. ¿Y qué implica ese riesgo de salir de un depósito a plazo? Obvio. Al final, cuando uno va a hacer renta fija, uno trata de comprar el bono que más te rente, pero que tengáis cierto nivel de certeza que te va a pagar. Claro. Como eso es imposible, uno agarra muchas compañías, claro, diversifica, que es súper importante, y arma un portafolio. Ese portafolio tiene un retorno esperado, ¿cierto? Y ese retorno esperado es el promedio ponderado de cada una de estas individuales. En Chile pasa la particularidad de que esta renta fija corporativa que decís tú, Sergio, es muy en UF. Entonces, eso es el primer punto que quiero hacer. O sea, tú cuando inviertes en depósito a plazo, o sea, pero cuando inviertes en deuda corporativa, el 94%, 95% creo que está en UF. Entonces, uno, realmente tienes una protección contra la inflación. Claro. Porque el depósito a plazo, tú decís, sí, es un 0,35, que te da un 4% al año, pero si tenéis sorpresas inflacionarias, que está bien, la inflación este año se espera un 3, un poquito menos. Pero pueden cambiar las cosas. Pero puede ser, claro, puede pasar cualquier cosa. Exacto. La inflación se te va a un 4 y rentaste UF menos 1. Entonces, con Exacto. el otro, tenía esa protección contra la inflación. Entonces, ese es el primer punto que quiero hacer. Perfecto. Después hay un tema quizá ya más de guata, quiero decir, que es básicamente la volatilidad que está dispuesto a asumir cada cliente. Porque esta cuestión es como lo típico que uno dice como coloquialmente, pero que la renta fija a veces no es tan fija. Exacto. ¿Por qué? Porque al igual que las acciones, los bonos transan por bolsa. O sea, tú compras y vendes, se valorizan todos los días. O sea, si bajan las tasas, suben los precios y si es que hay alguna noticia mala, los bonos caen y tú eventualmente en un mes tú puedes tener retornos negativos. Y eso pasa. Y sobre todo pasó mucho en todo el proceso de subidas de tasa, de retiro, etcétera, de que tuviste meses, incluso años. El año 2021 fue un año que... Horrible. O sea, la renta fija en UF en Chile rentó negativo. Entonces, también está ese tema de la volatilidad, de estar dispuesto a tener una inversión un poquito más de mediano a largo plazo. O sea, cuando tú inviertes en UF, probablemente lo hagas con duraciones a 1 año, 2 años, incluso la industria ya quizás más corporativa, que es la que principalmente estamos envueltos nosotros, es como en torno a los 4 años. Entonces, también como que uno tiene que poner en la balanza la guata que tiene uno para soportar estas variaciones de precio. Ahí te hago un stop. Para poner ya hablando de casos más reales, porque es muy interesante. Obviamente existe la volatilidad y por ende es parte de, es como dicen, es parte de ganarle a la inflación. Si queréis estar sobre el depósito a plazo, tenéis que tener volatilidad y eso hay está riesgo. descontado. Sí, evidentemente hay riesgo. Pero poniéndolo en un punto de vista quizás más ligado a una meta de una persona. Entonces, pensemos que yo invierto a 8 años.
Y la mayoría, y como sabemos muy bien en la industria, gran parte de la gente tiene su plata entre depósito, money market y fondos de corta duración bancaria. Entonces, para explicarle el journey, por así decirlo, de un fondo como el tuyo, que yo tengo pensado 8 años, y pensemos que soy alguien súper racional, que eso no existe, pero ahora yo voy a cerrar los ojos y me voy a transformar y voy a viajar a los próximos 8 años. Va a entender la lógica de lo que busca el fondo. Sí, y olvide de eso, cierro los ojos, estoy en 8 años más. ¿Cómo fue el journey, por ejemplo, entendiendo de los posibles escenarios de un fondo como un fondo a 4 años de deuda corporativa como el Fixed Income, por ejemplo? Sí. Entendiendo escenarios más malos y más buenos para que se entienda más o menos la lógica, desde un punto de vista de partida hoy día. Sí. Mira, la verdad es que cuando si me hacías esta misma pregunta hace 2 años atrás, el convencimiento era bastante más porque todavía uno veía de que el ciclo todavía le quedaba en términos de tasa, tanto afuera como acá. Y hoy día ese ciclo ha convergido, pero ha convergido quizá en un nivel un poquito más arriba en el que estábamos. Entonces, como yo siento que, y un poco lo que decía Sergio, o sea, la forma en la que tenemos, o sea, la forma en la que vendemos nosotros nuestro fondo y la forma en la que mostramos la pega en la que hacemos, es básicamente se resume en el devengo que esperamos. Claro. Y el devengo que esperamos depende del riesgo que tomamos. Entonces, si tú me decías a mí, oye, pensando en 8 años, lo primero que te digo, oye, ¿qué riesgo queréis tomar? Si queréis tomar un poquito más de riesgo con un poquito más de volatilidad, apuntar al UF más 4 con el nivel de tasa que estamos hablando. Puede ser algo completamente como razonable. Ponle un 3% de inflación, estoy hablando en torno al 7% en pesos. En un escenario malo, le hay a ganar al UF igual. O sea, vivimos un proceso inflacionario muy duro. Tuvimos tasas que saltaron desde tasas reales en UF, desde 0 hasta el 3,5, 3,40. Y si tú agarras ahí la serie larga, no solo del fondo de nosotros, sino que de los índices de renta fija que hay, del promedio de la industria, le ganaste a la UF. Que es parte quizás de lo que busca este cliente que decías tú, que tiene la plata en pacto de depósito a plazo. Claro. Y le ganaste a la UF probablemente no con UF más 4, no con UF más 6, pero sí con un UF más 2, un UF más 2,5, algo de ese orden de magnitud. Entonces, en el largo plazo, la preservación de capital en UF acá en Chile ha funcionado muy, muy bien. O sea, la UF es una moneda que está muy desprestigiada. O sea, porque está desprestigiada porque uno la ve en el lado derecho del balance. O sea, la veis como consumidor. Uno la UF... El hipotecario. Exacto. Uno la UF la ve como, claro, que el crédito hipotecario, que los precios se me reajustan en UF y que lata que los datos de inflación salgan altos. Y que sí, o sea, obviamente que uno tiende a pensar, y uno ojalá que la inflación no sea alta, pero que la inflación sea 0 o que tengamos deflación también es un problema gigante para la economía. Y por eso el Banco Central al final tiene que aplicar su política monetaria para lado y lado. O sea, si es que o sea, para el otro lado tenéis que impulsar la economía. Tenéis que impulsar la economía, exactamente. Entonces, en Chile, y esto también es publicidad para la industria o para la clase activa más que para nosotros, tenemos la fortuna de que tenemos un mercado profundo para poder invertir linkado a la inflación, que es un mercado que no existe en otras partes del mundo. No. O sea, acá tenéis, no sé, 300 emisores, tenéis un mundo gigante de deuda en UF, y que uno como inversionista y sobre todo como preservación de capital, yo creo que tiene que aprovechar. De nuevo, un poco ahí me salté parte de la idea, pero si es que uno compara esta cuestión con haber estado invertido en renta fija en dólares, por ejemplo, en periodos largos, la UF lo mata. O sea, es mucho mejor. Igual, obviamente, que acá la UF requiere cierto nivel de institucionalidad también. O sea, si no funciona la auto. Sí, no funciona. O sea, si es que Chile hubiera entrado en una hiperinflación, una cuestión así, la UF queda offside. Y con la UF como queda offside, al final los activos empiezan a transar en dólares. O sea, tu casa ya no vale X miles de UF, sino que empieza a valer X miles de dólares. Y se desarma todo el castillo. Y se desarma todo el castillo. O sea, de pasadita entra en crisis. Exacto. Pero esperemos de que la institucionalidad del país aguante y que tengamos teniendo esta moneda que es muy funcional, no solamente para, entre comillas, nosotros que ahorramos en UF, sino que también para las compañías. O sea, no sé, el típico ejemplo que se pone de que los fondos de pensiones financiaron las grandes carreteras y concesiones a principios de los 2000. Todos esos bonos fueron en UF. Y hubo protección inflacionaria y eso permitió, y las compañías de seguro que venden renta vitalicia en UF,
al final su test de suficiencia de activos, sus reservas de capital y todo eso, al final el bono NUF le ayuda a tener calzado todos sus pasivos de rentas vitalicias para adelante. Entonces, la verdad es que genera muchas externalidades positivas el tener esta moneda a nivel de mercado de capitales, a pesar de que uno puede estar mal acostumbrado a que la inflación sea alta o que la UF. Pero a nivel de ahorro, la verdad es que cumple un rol muy importante. Oye, solo como dato freak, pero tú dijiste que es verdad, pero para que lo entienda la audiencia, somos creo que el único país, bueno, Estados Unidos tiene, pero poca emisión en los tips. Pero, ¿cómo nació esto de la UF? Bueno, la UF no sé, tiene 40, 50 años. Y la verdad es que no te chamullaría, no conozco la historia. Era un consejero del Banco Central. Ahí está. Sí, no sé. Sí, pero entiendo que parte con el periodo hiperinflacionario chileno de los 70. De los 70, sí, hace 50 años. Sí, ahí parte. Y precisamente para darle estabilidad al mercado y de esa forma ordenar la casa. Y de ahí que empezar a reactivarse nuevamente el mercado de capitales, porque eso es lo que provoca esto. O sea, al final es seguridad para el mercado de capitales. Sí. Porque y viendo los mercados desarrollados, no existe papeles equivalentes. Claro. Sí, ahí hubo, acá me pierdo un poco con los años, pero Chile tuvo que hacer 2 devaluaciones importantes de la moneda. Una en los 70, otro a principios de los 80. Que fueron muy duras. Y ahí, bueno, ahí estaban los monetaristas contra los keynesianos y los Chicago Boys y todo ese cuento que al final terminaron quizás armando la política económica que conocemos hoy día a nivel de Chile. Pero el hecho de tener esta moneda, o sea, yo creo que sí o sí genera una estabilidad no solamente para el país, sino que para las compañías. Es muy importante para una compañía poder endeudarse de largo plazo. Sobre todo en el contexto quizás de inversión que tuvimos, en el que hacer un proyecto de inversión de CAPEX te demoraba N tiempo. Y bueno, los grandes proyectos de energía, proyectos mineros también son de largo plazo. Entonces necesitáis tener casados esos flujos. Entonces, lo mismo que con las concesiones. O sea, las concesiones más o menos, tú sabías de que iba a tener un flujo más o menos asegurado de mediano, o sea, de full largo plazo. Entonces las concesiones se hicieron a 25 o 30 años. De hecho, ahora las primeras están como entran en el periodo de renovación. Y al final, como que esa visibilidad para la compañía de largo plazo es muy buena. Sí. Oye, Ignacio, entonces, el año pasado, ¿cuánto rentaron más o menos los fondos que manejan? Nosotros en el Fixed Income, que es este fondo que te diría que es un poquito más agresivo, fue en torno al 10%. Perfecto. Que es como UF más 6,5, 6,7. Y el otro fondo, que es el fondo más conservador, en torno al 8,5%. Perfecto. En pesos. ¿Y cuál es la expectativa para este año? Entendiendo que una es a qué tasa está colocado promedio. Y no sé si hay también algún factor y esa es pregunta extra, tu visión respecto a tasa política monetaria. Si algo le puede pegar las bajas que se esperan y cuántas bajas esperan hoy día ustedes. Sí. Mira, la verdad es que, y ya lo comenté un poco, o sea, la lógica de tener ganancias de capital, la ganancia de capital es básicamente de que los precios de los bonos suban. Sí. O sea, es como un concepto medio elegante, pero no es nada más que eso. Hace 2 o 3 años atrás, como que yo con cierto nivel de soltura podía decir, no, o sea, es que podemos tener algo de ganancia de capital. ¿Pero por qué? Porque, de nuevo, el ciclo está avanzando. Claro. Hoy día el ciclo ya está en la última milla. El Banco Central, bueno, ahora salió el dato inflacionario hace unos días que salió más bajo de lo esperado. Hay algunos economistas que dicen que podría bajar la tasa de política a fin de mes, ¿sí? Y si no en marzo. Claro. Igual siento yo de que, y también lo dijo el Banco Central en su último informe, que ya estamos en terreno completamente neutral. O sea, el terreno neutral hoy día entre 4, 4,5, va a llegar en 4,25, ya está. Exactamente. Y por otro lado, las expectativas de crecimiento, lo único que hacen es ajustarse para arriba. Claro. Entonces tampoco hay mucho incentivo a seguir bajando tanto. Con un crecimiento con un componente en la inversión que va a ser, bueno, o sea, la inversión 2025, no sé si es el último dato de cuentas nacionales, pero creo que era en torno a un 7% que se esperaba en el IPOM. Que es un crecimiento de muy buena calidad, porque después eso te impulsa el consumo y bueno, al final retroalimenta muy positivamente para la economía en general. Entonces, yo siento que eso el mercado ya lo tiene bastante incorporado y no le veo mayores necesidades al Banco Central de seguir bajando la tasa. Eso como a nivel general. Después, tú tenías que los premios por plazo están razonables.
O sea, tenía el bono largo al 2.30, o sea, en UF, como que suena razonable. O sea, tampoco veo ganancias de capital en las otras partes de la curva, en las partes más largas. Yo creo que la parte larga de la curva, o sea, sobre los 10 años, se ha anclado bastante en base a las expectativas de la reforma de pensiones, que tiene un componente de cotización adicional muy grande. Claro, va a llegar mucha plata. Exacto. Hay gente que ha especulado incluso que los nuevos fondos generacionales deberían tener un sesgo a la renta fija, Claro. más que lo que tienen hoy día los multifondos. Entonces, eso yo creo que también te ayudó a mantener la parte larga de la curva un poquito más anclada, más anclada, me refiero más cara, para resumirlo así. Entonces, volviendo a la pregunta, Sergio, yo creo que en el contexto actual, y un poco lo que te decía Fernando, o sea, elegir un riesgo y devengar el promedio ponderado de tu portafolio. Y ahí tenés que elegir tu riesgo. Hoy día hay gente que está eligiendo el riesgo y es parte de como el asset allocation que hace la gente que hace como que arma portafolio, de incorporar un poquito más de deuda privada quizás. Claro. Que es algo que yo sé que ustedes también siempre ven desde cerca. Deuda privada que hoy día yo siento que tiene una diferencial contra la deuda pública mucho más atractiva de lo que lo tenía hace 2 o 3 años atrás. Exacto. Se está Entonces, empezando a revertir eso nuevamente, a normalizar. A normalizar, exactamente. Porque la deuda pública estaba muy buena. Hoy día la deuda privada en términos relativos se ve mejor. Exacto. Entonces, si me preguntáis a mí, este año, ojalá rentar dependiendo del portafolio. O sea, nosotros tenemos UF más 4, UF más 3, de nunca eso. Por ahí. La inflación, como dijiste tú, debería ser en torno a un 3. Eso te da algo en torno a un 7, 6. 7,5. Y eventualmente, ahí estoy pensando en voz alta, pero podríais tener un par de ganancias de capital en algunos papeles puntuales rezagados. Claro, pero eso es ya el raspado de la olla. Sí. O sea, al final hay compañías que nosotros como que denominamos que están en situaciones especiales, que tienen retornos más atractivos y que si se dan ciertas o si pasan ciertas cosas dentro de esas compañías, tú quizás podrías tener cierto como que te suba el bono, ganancias de capital, pero son muy puntuales. Muy puntuales y son fondos diversificados, al final tampoco le pega tanto al Tal cual, o sea, no. Bien, Ignacio, vamos a la última parte, que es ya lo más personal, las historias buenas, las malas. Así que lo que se pueda contar. Siempre, ya te hicimos la pregunta antes para que te preparara. Partamos por lo que tú quieras. Sí, mira, como obviamente cuando uno hace inversiones, tiene que tomar riesgo. O sea, ese es como el punto de partida. Y tomar riesgo implica equivocarse. Entonces, ¿quién es alguien que, entre comillas, hace bien su pega? Es el que logra tomar los riesgos suficientes como para entregar un buen retorno ajustado por riesgo. Claro. ¿Ya? Entonces, dicho todo eso, hay un error que es peor aún. Que acá Ambrosio, si es que Ambrosio que trabaja con nosotros, en mi jefe también en el equipo de Equity, se va a reír, pero hay un error peor que equivocarse, que es no haber tenido la opción de equivocarse, que es básicamente haber tenido opinión y no implementarla. Ah, perfecto. No tomar riesgo. Que es no tomar el riesgo, como decís tú. No jugársela. Al final, imagínate, y esto estoy pensando como a nivel como de como inversionista, entre comillas, más profesionales. Tú vas y decís, ya sabes que me tinca esta acción, me tinca este bono, para bien o para mal, quiero vender, quiero comprar. Estáis de acuerdo, tenéis una tesis, la comprobáis con otra gente y después te quedas dormido en los laureles y no la implementaste. Claro. Ese es el peor error que un administrador de activos profesionales, bajo nuestro gusto, puede tomar. Error por omisión. Error por omisión, exactamente. Entonces, a nivel de inversionistas profesionales, es algo que nosotros tratamos de evitar y que siempre estamos diciendo, ¿sabéis que las cosas que decidimos hay que implementarlas? O sea, eso como a nivel como más genérico, más filosófico. Después, cosas buenas, cosas malas, como ya una vez que ya tomaste la decisión, hay varias. Creo que hay más buenas que malas, por suerte. Qué bueno. Pero no sé, a ver, alguna mala como por el punto de vista más macro. Nosotros por ahí, por el 22, 23, nosotros creíamos que el Treasury no siga al 5. El Treasury, me refiero al bono gobierno de Estados Unidos, no iba a subir más que se pegó una subida sí. bien importante de 1, después se fue al 2, después se fue al 3, 4, y al 4.20, 4.30 nosotros dijimos, es que compremos esta cuestión.
Y ahí tomamos una posición, alargamos duración, cuando una larga duración está tomando más riesgo, y la verdad es que esta cuestión después, entre que había pleno empleo, estos datos que salen los viernes, que son los empleos de no agrícolas en Estados Unidos, salían cada día, o sea, que todos los meses salían más alto de lo esperado, la inflación no bajaba, y se terminó, y bueno, el déficit fiscal está alto, había emisión, se terminó yendo al 5, y ahí lo pasamos mal. Al final, cuando uno, y también esto quizá es como a nivel de todo tipo de administrador de activos profesional, uno cuando va armando posición no arma todo de uno tampoco. Claro. Entonces, está bien, empezaste a comprar al 4, al 4.20, al 4.30, y después fuiste comprando hasta que ya compraste, y después vuelve y va vendiendo. Entonces, Claro. uno nunca le va a achuntar al punto máximo ni al punto mínimo, y por eso uno va comprando o vendiendo de a poco. Entonces, ahí yo te diría que hay alguna como cosa, como quizás que una enseñanza o un aprendizaje como también a nivel más global. Y por el lado positivo, como que uno tiende a acordarse, esto es como un sesgo, uno tiende a acordarse de las cosas en las que ganó plata. Como oye, compré esta cuestión. Los éxitos. Exactamente. Pero a mí lo que me gusta acordarme harto era cuando, que yo creo que es mucho más difícil que elegir algo y que te vaya bien, es vender algo. Que es que tú decís, ¿sabes que esta cuestión ya está? Hacer la ganancia, pasar por caja. Más que pasar por caja, que sí, que pasa también, es cuando tú tenías algún papel en el portafolio, tenías algo y tú decís, ¿sabes qué? Que es romper el status quo, que es lo mismo que hablábamos antes. En renta fija romper el status quo es muy difícil. O sea, tú tenés los bonos devengan, eventualmente la compañía paga el bono con un refinanciamiento y la vida sigue andando. En cambio, cuando tú mirás y tú decís, oye, chuta, acá pasó algo, o en esta compañía puede pasar algo, si es que vendamos este bono. Y han habido 2 o 3 oportunidades en las que yo creo que hemos tenido papeles en los portafolios y que lo hemos sabido vender a tiempo, que es algo que no se ve. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque no está en tu retorno, no está en tu valor cuota. Claro. Pero que uno lo sabe, ¿cachai? O sea, chuta, si hubiera, no sé, bueno, me acuerdo que antes de la pandemia teníamos bonos de LATAM. Por poner un ejemplo así como súper concreto. Súper conocido. Y la primera semana de marzo me tocó viajar y me hicieron ponerme una mascarilla en el avión. Y el bono de LAN estaba ahí. Todo tranquilo. Y yo llegué y dije, ¿sabéis que esta cuestión está rara? ¿Sabéis que te pongan restricciones? Que no tengo idea. ¿Sabéis que vendamos a cuestiones? Ese sí que fue... Y 2 semanas después estamos todos encerrados, todo se hizo pedazo y toda la cuestión. Y al final esa cuestión, tú la mirás en el valor cuota y no está. Claro. O sea, sí, el valor cuota estaba acá. El simulado hubiera estado acá el valor cuota. Exacto. Entonces, como que, claro, como que el simulado de qué hubiera pasado si es que no lo vendía. ¿Cachai? Y con eso hay 2 o 3 nombres que bueno, ahí te pongo uno un poquito más conocido. Y que creo que ahí también está el valor. Esa es muy buena y esa no se ve. Y eso es lo que uno muchas veces le dice a los clientes, que de repente por decirle a un cliente no hagas esto, al final te salvaste del costo de oportunidad de poder hacer con esa plata otra cosa. Sí, y es un valor que al final tiene como las estrategias activas, ¿cachai? Hay un tema conceptual también, aquí me estoy desviando un poquito de la pregunta, pero al final yo creo que cuando, y pensando también en el negocio de ustedes que son asesores, hay una ilusión de que cuando uno es joven y cuando uno tiene sus lucas, las puede invertir mejor que nadie. Y probablemente esa persona se está equivocando, o sea, con probabilidad muy alta se está equivocando, pero no solamente porque compre mal, sino que probablemente porque esté tomando más riesgo o menos riesgo del que debería. Claro. O sea, hay gente que... O sea, yo he pillado a todos, amigos míos que me escriben y que tienen toda la plata en depósito de plazo, y otros amigos que me escriben y tienen toda la plata en cripto. Entonces, como que tú te encontrás con los... y ambos se están... Oye, y ¿con qué quiero decir con el que se están equivocando? Es que ambos no están tomando el riesgo que deberían. Claro. Entonces, ¿qué te pasa también? Esa persona que está formando su patrimonio, su capital humano es mucho más importante que su capital financiero. Entonces, esa persona se debería dedicar a trabajar, a llegar temprano a la oficina, a tratar de que con su capital humano, eventualmente en el largo plazo, tener un patrimonio financiero que le permita jubilarse, tener una vida mejor, tratando de saber tú. Y la verdad es que hoy día hay buenos asesores que entienden de asset allocation, o sea, de distribuir este riesgo en distintas clases de activos para calzar en el perfil de esa persona como en sus metas y en todo lo que él busca, ¿cachai?
Y eso es algo que al final yo creo que la gente tiene que también como entender y estar dispuesta así como, no sé, alguien puede ir al psicólogo. Yo creo que esta cuestión también tiene algo mucho de eso. O sea, alguien que realmente entienda. Se abra a esto, a Exactamente. entender realmente lo que significa. Sí, exactamente. Oye, y que le explica qué riesgo pueda tomar. Sí. Al final la gente no sabe. Sí. Oye, Cálzate el titular. no, tremendo cierre filosófico, ¿no? Te pasaste. Broche de oro. Broche de oro. Sí, no, genial. Muy buena reflexión. Y bueno, como... No, pero es verdad, porque finalmente, haciendo como el doble clic a la realidad, el mercado financiero se ve muchas veces y te lo venden mucho como el casino casi. Entonces mucha gente lo utiliza de forma errada. Y finalmente el mercado financiero, como en palabras bien sencillas dijo Ignacio, es una herramienta para calzar con lo que requieres. No te va a transformar de la noche a la mañana en nada. Pero lamentablemente, por el otro lado, si uno se va a los comerciales, a lo que sale en prensa, etc., te lleva a tener la nube un poquito perdida para el otro lado, y los que no están metidos simplemente no están metidos y por ende están ahí en depósitos, que sería el otro extremo. Entonces es complicado. Sí, uno encuentra de todo. Hay gente que tiene buenos patrimonios y lo único que hace es comprar departamentos de 5.000 UF sin deuda. Y tú decís, chuta, al final la forma en la que está alocando este capital, él piensa que es súper seguro, pero no es tanto. Entonces, sus necesidades de liquidez, o sea, hay muchas cosas que un asesor que es profesional mete en la juguera que en general el inversionista o la gente de a pie tiene que o no entiende y se tiene que dejar asesorar para que realmente tenga de largo plazo un retorno acorde a cuáles son sus expectativas. Perfecto, Ignacio. Hoy ha sido extraordinaria conversación. Siempre el tema de la renta fija pareciera ser menos sexy, pero es muy entretenido y han pasado hartas cosas en los últimos años, así que agradecemos mucho que te pudieras dar el tiempo y aceptar nuestra invitación. Así que gracias Falcom también. Y bueno, y gracias a todos ustedes que nos acompañan semana tras semana. Síganos en el canal de YouTube, síganos en Spotify, síganos en Apple Podcast, comparten la información, disfruten este capítulo y todos los que vamos a seguir subiendo. Muchas gracias por estar ahí. Gracias Ignacio, gracias Fernando. Muchas gracias. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Chau.